Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Y dice, quiero que me expliquen el capítulo 6, el verso 1 de la carta a los Hebreos. Esa es la inquietud de la persona. Ahí está. Bueno, para usted entender ese texto, debe de tener en cuenta los textos anteriores, inclusive desde el capítulo 5. Porque si usted mira bien, el verso 11 dice acerca de esto, ¿de qué? Del sacerdocio de Melquisedec, el cual ahorita es representado por el Señor Jesús. Dice él, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El escritor está diciendo, vea, hablar de Jesús es muy importante y hay mucho que decir, pero se hace difícil porque ustedes se han hecho tardos para oír, teniendo tiempo de ser maestros. Pues habían transcurrido un promedio de 60 años y todavía los creyentes estaban pensando en los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Por eso es que el verso 6 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Está diciendo el apóstol, vea, un hombre con 60 años de experiencia en cualquier campo profesional debe de tener un conocimiento amplio de lo que hace. Sin embargo, la iglesia hebrea carecía de los conocimientos a pesar de tantos años. ¿Cuál era la razón? Que se habían hecho tardos para oír. Entonces se dejaban afectar doctrinalmente de otras corrientes, las cuales, aunque bien intencionadas, iban en contravía de la doctrina cristiana. Por eso él les dice, dejemos ya los rudimentos, vamos a la práctica. Porque el mensaje del apóstol aquí es, deje de pensar si hay juicio eterno o no. Deje de pensar si tiene validez la imposición de manos o no. Deje de discutir sobre bautismos, porque habla plural. ¿Ya? Deje de discutir sobre tantas cosas que se discuten en el medio. Y resulta que la práctica desaparece por estar en la discusión. Hoy no es diferente. Hoy hay una discusión por toda parte acerca de la doctrina y me preocupa mucho porque hay cristianos que se enfrentan a otras corrientes a discutir sobre doctrinas, cuando el llamado de Jesús y del escritor consagrado no fue ese, sino más bien a vivir la doctrina. Mientras yo me paso contendiendo con alguien que no lleva para nada edificación, sino más bien confusión en los oyentes. Porque al final la gente lo que dice es, pero ni ellos entienden. ¿Cierto? Dejamos de practicar realmente lo que Dios quiere que practiquemos. Entonces en la iglesia dispersa habían discusiones diversas sobre si el bautismo era en el nombre o era en la Trinidad o era en qué. Si el bautismo por los muertos era válido o no. Si el bautismo de la buena fe o de sangre era interesante, si era más agua que vino, sí, si no, si era más agua que lodo, en fin, una discusión que pues era nunca acabar. Entonces la gente vivían enfrascados en todo eso y en vez de dedicarse a vivir la vida cristiana, se lo pasaban discutiendo. Entonces por eso él dice, hay que dejar a un lado todo eso y vamos a la práctica.
a la vivencia personal. Prediquemos el Evangelio. Creo que la misión de la iglesia es predicar el Evangelio, no contender sobre el Evangelio, Amén. sino predicar el Evangelio. Si hay gente que no está de acuerdo, no hay problema. Yo he tratado en todo lo que hago ser muy objetivo, porque no me interesa contender con nadie. Simplemente planteo una tesis. Si alguien discute, lo dejo que discuta solo. Yo he visto en las redes cualquier cantidad de pensamientos, de comportamientos en contra de lo que uno hace. Pero yo nunca me igualo a discutir. Mi mensaje más contundente es: muchas gracias por su comentario y Dios lo bendiga. Y sigo adelante, porque es que la meta del predicador no es contender, no es enfrascarse en una discusión que lo único que genera es confusión. No, su deber y el mío es predicar el Evangelio. Amén. La gente cree, aleluya. La gente no cree, allá ellos serán responsables. Yo debo desde avanzar en la práctica de la vida cristiana y en cumplir la misión de predicar el Evangelio. Amén, mi hermano Carlos. Muy bien. Nos preguntan aquí, bueno, la primera pregunta que alcanzo a ver aquí en Facebook en esta mañana dice: hermano, ¿es necesario recibir el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas para ser salvo? La Biblia dice, quiero responder esta pregunta a la luz de la Biblia. La Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿Será salvo? y después de que sea salvo, Hay unas... vienen unas consecuencias que son positivas. ¿Cuáles? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea, no está diciendo hablen lenguas para ser salvo, sino hablen lenguas porque ya es salvo. ¿Está claro? Ahí está. Más claro imposible, creería yo. Sí. Pregunta, hermano Carlos. Dios lo bendiga, pastor, a los compañeros de la mesa de trabajo, hermano Carlos, hermano Diego, hermano Alex. Una pregunta. En Mateo capítulo 15, verso 19, dice que lo que contamina al hombre son los malos pensamientos. Entonces, ¿cómo podemos evitar los malos pensamientos sabiendo que a todo ser humano le vienen malos pensamientos? Dios los bendiga. Pues lo que pasa es que usted debe de leer el pasaje completo. Es algo en lo que hemos venido insistiendo hace rato, ¿verdad? Cuando leamos un texto en la Biblia, tratemos de informarnos del contenido completo. Aclaro. Hay textos que tienen un mensaje central, pero hay textos que nos deben de llevar a investigar el pensamiento central en los textos anteriores o posteriores, inclusive en el libro completo. Que es escudriñar las escrituras, Exactamente. profundizar en Entonces, cuando las personas leen un texto y toman ese texto como punto de partida sin tener en cuenta el otro texto que está antes o el que está después, sencillamente se da o se puede dar una confusión. Claro. ¿Cierto? Entonces, si usted lee ese pasaje, el verso 19, pues simplemente debes de leer desde el verso 1 del capítulo 15, lo que contamina al hombre, y mirar la discusión que hay. ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse en las manos? ¿Cierto? En ese orden es que se da la discusión y llega el momento donde Jesús dice, vea, el hecho de que los discípulos coman con las manos sucias no los hace pecadores. Hay cosas que sí hacen pecador al hombre. Y es el proceso del pensamiento que llega al corazón y allí lo lleva a tal nivel que concluye con la práctica. Exacto. Hay un proceso. Entonces, exactamente. Entonces recuerde, el pecado sufre un proceso. ¿Ya? Entonces no contamina al hombre lo que come. Porque de eso estaban cuestionando los fariseos. Jesús dice, no, hay algo que sí contamina al hombre.
¿Y qué es lo que contamina al hombre? Bueno, aquello que entra por los ojos, que afecta los sentidos del oído, que despierta el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del tomar. Eso sí, porque va al centro de las emociones y allí se procesa y al final se cae en la práctica. Difícilmente una persona hace un pecado sin procesarlo. ¿Está claro? Una persona tiene un enemigo y quiere quitarle la vida. Procesa el cómo, ¿cierto? Con qué, el dónde y cuándo. Una persona cae en adulterio. Esa persona ha procesado el pensamiento. La Biblia dice, fosa profunda es la mujer extraña. El hombre con quien Jehová estuviera airado caerá en ella. Está hablando de un proceso. Cuando una persona cae en adulterio, entonces es porque hace rato se viene con un proceso. Vio, le llamó la atención, comenzaron los mensajes o los encuentros y un día cualquiera se consume el pecado. Eso es lo que dice Santiago. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que el hombre es tentado de su propia concupiscencia y comienza a hablar acerca del desarrollo del pecado y el final del pecado, que es la muerte. Entonces, el pasaje lo que está mostrando es el campo espiritual. A veces la gente se preocupa por lo material, debe preocuparse por lo espiritual. Yo soy un cristiano, estoy frente a la pantalla, estoy estudiando una porción de la Biblia, por ejemplo. De repente llegó un mensaje erótico y me llamó la atención y dejé el mensaje que estaba estudiando para mirar de qué se trata el mensaje erótico y me voy metiendo y me voy alimentando y al final termino ¿qué? Siendo esclavo de la pornografía, que inclusive me puede llevar a prácticas de satisfacción personal cuando tengo mi esposa o ella tiene el esposo. Todo porque dejó que ese pensamiento hiciera más trabajo en su cabeza. Proceso. Exacto. Entonces, cuando sale ese pensamiento del corazón, ya es consumado. El problema aquí no es que la persona se ha incentivado. El problema es que la persona le dé rienda suelta a eso y termine en la consumación. No lo desechó, sino que antes bien lo usó señor. A más profundidad. Muy bien, hermano Carlos. Pregunta, pastor, bendiciones. Un familiar se separó recibiendo concepto de negado, ambos del tribunal eclesiástico. Él persevera y sirve en la iglesia ya unos 3 años, apoyado por su pastor, quien conoce el caso. Entiendo que tiene oportunidad de apelación. Él está interesado en alguien en ese momento, pero al parecer ya tiene un noviazgo con ese alguien. Le dije que eso no estaba bien, debía esperar un nuevo fallo. ¿Me corrige, por favor, si me equivoqué? Lo que pasa es que ahí hay algo muy interesante. Si el concepto le salió desfavorable, bueno, no le va a impedir para servir a Dios siempre y cuando permanezca fiel en la iglesia y su pastor avale el servicio. ¿Cuándo pierde el derecho? Cuando se case. Ahí pierde el derecho del servicio. Existe la posibilidad de la apelación, pero hay un tope de tiempo, que creo que son 30 días después de que se emite el concepto. Sí, señor. Entonces, si la persona deja pasar ese tiempo, se da por entendido que aceptó la decisión del tribunal, no lo apeló. Ahora, dentro de ese proceso, también es muy interesante que la persona comprenda que la iglesia, dentro de su sabiduría, tiene previsto que una persona a quien se le emite el concepto desfavorable, después de un lapso de tiempo, creo que son 5 o 7 años, de haber recibido el concepto desfavorable,
él habiendo permanecido fiel en la iglesia o ella, pueden hacer una carta dirigida al tribunal y avalado con otra carta de su pastor, en la cual el pastor diga que el señor Julano de tal o la señora Julana de tal, después de que recibió el concepto de favorable, ha tomado la decisión de rendir su vida verdaderamente al Señor y ha dado frutos dignos de un verdadero cristiano y que lleva tantos años permaneciendo fiel al Señor en la iglesia. Entonces, es muy posible que al llegar esa solicitud de la persona y el aval de su pastor, el tribunal eclesiástico reconsidere la disciplina que se ha puesto y le abran la posibilidad, le quiten esa disciplina y él no solamente pueda servir, sino que se pueda enamorar y casar. Pero mientras el concepto sea desfavorable, si él se casa, la iglesia piensa en su saber de que la persona está viviendo en adulterio. ¿Por qué razón? Porque el juicio que hizo el tribunal lo halló culpable. ¿Ya? Y eso hace que emite el concepto desfavorable. Eso hace que ningún pastor le pueda hacer ceremonia. Eso hace que él no se pueda casar por la iglesia. Si el tal se llegase a casar, perdería todos sus derechos eclesiásticos. Todos sus derechos eclesiásticos. Con relación a su salvación será asunto de él y Dios. Pero dentro de la iglesia pierde todos sus derechos. Y la iglesia toma esa decisión en razón a lo que dice la Escritura en el campo de las reglas o normas disciplinarias que aparecen en San Mateo capítulo 18, donde se concluye que después del debido proceso, la decisión que tome ese tribunal es avalada por Dios en cualquiera de los sentidos. Si el tribunal dice que sí, Dios dice que sí. Y si el tribunal dice que no, Dios dice que no. Porque todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y de cierto os digo que si 2 o 3, hablando del proceso, se ponen de acuerdo acerca de algo aquí, será aprobado por vuestro Padre Celestial. Amén, hermano Carlos. Hermano Carlos, ¿qué dice la iglesia pentecostal sobre una persona que fue bautizada en otra comunidad del nombre? No, dentro de la iglesia, en el poco conocimiento que yo tengo con relación, voy a hablar desde mi visión. No le voy a hablar desde el pensamiento de la Iglesia Pentecostal Unida, porque todavía no he escuchado una postura definida al respecto de las autoridades de la iglesia. Mal haría yo decir, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia dice, porque no lo he escuchado. Pero le voy a contar historias de la vida real. Conozco pastores que hoy están en altas dignidades de la iglesia y vinieron de otra organización del nombre. Y no les exigieron bautizarse. Y son pastores de la iglesia, hombres respetables, de un gran valor humano, espiritual, doctrinal, administrativo. La iglesia, hasta donde yo tengo entendido, no les exigieron que se volvieran a bautizar. Eso lo puedo decir yo desde el campo de la práctica, de lo que he visto. Ahora hablo de lo que yo he hecho. Porque estoy hablando de lo que he visto. Sí. Dentro de la iglesia. La iglesia ha recibido pastores de otras comunidades del nombre y han seguido ejerciendo el ministerio dentro de la iglesia. ¿Ves? Que les han bajado algún escalafón, sí. Por ejemplo, el pastor venía con licencia general o licencia de ordenación. ¿Bajaron a general o le bajaron o le bajaron a general y le bajaron a ordenación? Ok. ¿Ya? Eso es lo que yo he visto.
Ahora, lo que yo he hecho. Entonces, algún día llegó a la iglesia donde yo soy pastor una familia. Ellos son del nombre, ellos son de una misión que vino a establecer un misionero mexicano. Y pues accidentalmente llegó esa familia a la iglesia y le gustó. Un día me dicen, pastor, nosotros venimos de la misión tal, nosotros creemos así, 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 así. Que creo que eso es un punto clave, ¿no? Escucharlos, escucharlos. La única diferencia que hay entre nuestra organización y esta es que allá usan velo. Todas las mujeres. ¿Ya? Y yo veo que aquí no lo usan, pero observo que la doctrina es la misma, que se ajusta a nuestros principios. Queremos congregarnos aquí. ¿Usted qué dice? No hay ningún problema. Yo no los bauticé otra vez. No. Simplemente les hice conciencia, o les hice conscientes, perdón, de lo que nosotros creemos y predicamos, y los escuché a ellos, y realmente es el equivalente a lo que nosotros pensamos, excepto una práctica que es más bien cultural, que nada afecta a la fe, y que entre otras cosas en los días de Pablo, pues se dio la misma discusión, y Pablo concluye diciendo, vea, yo ya fijé mi postura con respecto al velo. ¿Ya? Ahora bien, si alguien quiere ser contencioso, nosotros ni la Iglesia de Dios tiene tal costumbre. Mostrando con ello que el velo no salva a nadie, que el tenerlo no lo salva y que el no tenerlo tampoco lo condena. Y mostrando es un concepto. Sí, y mostrando con ello lo que hablábamos ahorita, que de nada sirven las discusiones y de nada edifican las discusiones. Cuando no se va a la práctica y cuando no se avanza Exacto. en este crecimiento del conocimiento del Señor Jesús. Porque el conocimiento del Señor Jesús va más allá del bautismo, va más allá de la imposición de manos, va más allá del juicio, Amén. va más allá de un sinnúmero de cosas que se dan y que son muy necesarias en el inicio de la vida cristiana, pero que deben de ir el creyente avanzando, no quedándose estancados en el camino. Y le decía yo que es importante escucharlo, y su merced lo hizo con estos creyentes, porque no faltan, cierto que sí, hay doctrinas que bautizan en el nombre de Jesús, pero lo que hacen y practican y muchas de las cosas que creen nada tiene que ver. Hay, por ejemplo, hay una comunidad que lo llaman la comunidad de la serpiente, o la carpa, o el tabernáculo en el desierto. Ellos bautizan en el nombre de Jesús, creen que el Espíritu Santo se recibe. Exacto. Ellos tienen muchas cosas similares, pero ellos creen en un presunto profeta que es superior a Jesús. Entonces ya ahí hay una doctrina equivocada. Claro. Entonces, una persona que venga de una comunidad de esas, pues hay que discipularlo y bautizarlo, porque realmente la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres. Ellos piensan que Elías fue un profeta, que el espíritu de Elías se encarnó en Juan, y que el espíritu de Juan viene a la persona de Jesús, y que ahora Jesús pasa a la historia y viene el William Branham, y después de Branham viene William Soto Santiago y es superior a Jesús. Entonces, pero son bautizados en el nombre, supuestamente. Exactamente, pero tienen doctrinas como que la serpiente tuvo sexo con Eva, y por eso Caín es el hijo de un reptil con una mujer, y que por eso era del mal. Ajá. O sea, hay una cantidad de herejías en algunas, pero cuando viene alguien de una iglesia que se dice ser del nombre, el deber del pastor es escuchar qué piensan, cómo administran, cuál es su visión. Exacto. De Dios, de la eternidad, de la administración, no solo lo de la organización, sino de la vida misma del individuo. Sí, señor. Y en razón a eso, pues, se avala el bautismo del individuo o no.
el pastor debe tener la capacidad, y en caso de que no tenga la capacidad o le genere inquietudes, el pastor lo que va a hacer es pedir asesoría a su pastor superior, si es alguien que tiene licencia de predicador o licencia local. En caso de que tenga su licencia general, pedir asesoría de sus superiores, que son los directivos distritales, que creo que ya son personas suficientemente formados en los valores de fe y poder ayudar a quienes se les presentan estos fenómenos administrativos. Amén, hermano Carlos. Nos preguntan, Dios los bendiga, hermanos. Una pregunta, hermano. Si un hermano casado comete adulterio y el pastor nunca lo supo, no lo sabe, pero si él vuelve, se arrepiente y inicia nuevamente su vida cristiana y de relación personal con Dios, ¿puede ser salvo ese hermano? ¡Claro! Santiago 5:20. Sepa que si alguno hace volver a un pecador del error a su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Hablando del que se aparta y regresa. Ezequiel capítulo 18, del verso 20 en adelante, ustedes leen que todas las almas son de Dios, el alma que peca, esa muere. Pero si el impío se apartare de su impiedad e hiciere según la justicia, sus pecados no le serán tenidos en cuenta. Por la justicia que haga, por esa vivirá. Una de las mejores enseñanzas en el Nuevo Testamento es la del hijo pródigo. Volvió y le fueron restaurados todos sus derechos. Otra enseñanza muy importante relacionada a esa temática es la que menciona Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 5, con el muchacho que practicaba el incesto con la mujer de su papá y, que es entregado a Satanás, sufre una tremenda lección y entonces al final él entiende que la única salida es volver arrepentido, pidiendo perdón a Dios y dándole un giro de 180 grados a su vida. Y dándose fruto, ¿cierto? Dándose fruto de verdadero arrepentimiento. Por eso hablamos de un giro de 180 grados. Y luego Pablo, en la segunda carta, hace alusión a que le perdonen, lo restauren, para que el hermano no se vaya a morir de demasiada tristeza. Muy bien, hermano Carlos. Nos preguntan, según 2 Timoteo, capítulo 2, verso 1, perdón. Según 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7, Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, teniendo en cuenta que la palabra espíritu está en minúscula inicial. ¿A qué espíritu se refiere? ¿Al Espíritu Santo o al espíritu que Dios dio a todos los hombres para que vivan? Muy importante la pregunta. Lo primero que debe de tener el lector es cómo titula el pasaje. Advertencia contra falsas doctrinas. ¿Está claro? Y está hablando no del Espíritu Santo, sino del espíritu natural del individuo, que debe de tener la capacidad de tomar decisiones. Hay gente que es voluble, que se dejan llevar de aquí para allá y de allá para acá, ¿ya? Por algunas situaciones. Dios tiene una particularidad, y es que Él plantea su tesis, pero le permite al hombre que analice y dentro de su saber natural establezca las diferencias y al final apruebe o no apruebe. A eso es a lo que se refiere. Amén. Hermano Carlos, con respecto a la pregunta, ¿se acuerda del que había recibido fallo desfavorable del tribunal eclesiástico, que los dos habían recibido fallo desfavorable, pasaron los años, pero dice la persona, hermano, él tiene una novia actualmente, ¿está bien que tenga esa novia aún con fallo desfavorable? Él debería
de volver a acudir al tribunal eclesiástico. Por eso dijimos, aunque hay un tiempo en el cual se debe de apelar, y según entiendo, se pasó el tiempo. Ahora lo que él debe hacer es hablar con su pastor para que su pastor le dé una carta donde avale su vida cristiana y él haga su solicitud ante el tribunal eclesiástico. Ellos lo estudiarán y emitirán un nuevo concepto, que puede ser negativo o puede ser favorable. O sea, debería acudir al tribunal. Es lo mejor que él puede hacer. Hermano, Dios lo bendiga. Hermano, está bien que escuche esta pregunta. ¿Está bien que un hermano esté noviando o de novio sabiendo que a su esposa le quitaron la vida sin todavía comprobarse por qué razón y aún no ha aparecido su cadáver, su cuerpo? Pero este hermano tiene novia como si no hubiese pasado nada. Entonces, sí, ¿está bien eso? Pues es complicado, porque a mí se me hace que existe el prejuicio, ¿no? Nadie conoce mejor al hombre que el espíritu del hombre. Si esta persona es un verdadero cristiano, se supone que jamás hubiese atentado contra su esposa, porque ahí el pensamiento es más o menos, existe la suspicacia de que él pudo haber atentado contra la vida de su esposa. De su esposa. Y que ahora tiene novia. Sí. Eso es el mensaje que yo entiendo ahí. Sí. ¿Cierto? Entonces, vamos a colocar las cosas dentro de lo natural. Lo normal es que un cristiano jamás atente contra la vida de alguien. Porque la vida es sagrada. ¿Ya? Si la persona murió en un acto violento, pues eso debe estar en manos de la justicia. De la justicia. Y ellos darán al final el veredicto. Mal haríamos aquí en juzgar. Tengo fe que el hombre es un buen hermano, que en un país conozco un caso especial de un hermano donde a su esposa un grupo armado le quitó la vida. Ya, y él está solo. En un país donde hay tanta violencia, puede darse que se llevan la persona y la desaparecen. Por eso estoy diciendo, esos asuntos los maneja el Estado. El individuo como tal, si se llama cristiano, se supone que nunca cometió un crimen de tal orden. Vamos a darle la oportunidad de inocencia y mientras no suceda lo contrario, él es inocente y él podrá enamorarse de quien quiera, con tal que sea en el Señor. Si mañana la justicia prueba de que él es el autor intelectual o el material, pues se le vendrá todo el rigor de la ley y bueno, tendrá que pagar sus consecuencias. Amén, hermano Carlos. Dios lo bendiga. Tengo esta inquietud. Como iglesia, ¿cómo debemos ver al pueblo judío? Y si son el pueblo de Dios, ¿qué es mayor? ¿La Torá o la Biblia? Pues que la Torá es la Biblia. Es el Antiguo Testamento. Ese es un nombre que le dan. Es un nombre que le dan los israelitas. Ahora, con respecto al pueblo de Israel, es que Entonces, ¿cómo debemos ver al judíos? Como lo que son, el pueblo de Dios. Así, simplemente. Ah, pero que hay violencia. Bueno, pero Dios dice que es su pueblo. ¿Y qué vamos a hacer? Ojo, y no lo vea de otra manera. Y no mueva la lengua en contra del pueblo de Israel. Léalo en el capítulo 12 del Génesis. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y la historia está llena de testimonios
comenzando desde los imperios que se levantaron contra el pueblo de Israel. Todos desaparecieron. Y el pueblo de Israel sigue ahí. Siempre ha sido perseguido. Han sufrido las terribles masacres. No han tenido una verdadera paz. ¿Cierto? Pero uno sí se da cuenta que los estados, que las personas que han hablado mal del pueblo de Israel, los imperios desaparecieron. Los líderes murieron de una manera tremenda, entre ellos actores, cantantes, ¿sí? Presidentes. Entonces yo creo que el juicio de que son y que a usted no le agrada el comportamiento no puede llevarlo a condenar a ese pueblo, porque pues Dios es soberano y Él dijo que ese es su pueblo. Que si se salvan los israelitas, de la única manera que un israelita se salva, hablando espiritualmente, es si recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Porque el proceso salvífico para Israel es el mismo que para cualquier persona gentil. Que si tienen beneficios materiales, sí. Dios les dio una tierra, Dios les hizo promesas, que hasta hoy Dios las está cumpliendo. Que ellos tendrán que dar cuenta a Dios de sus malas acciones, sí. Pero hasta hoy Dios sigue diciendo que es su pueblo. ¿Ya? Dice, gracias por esa respuesta, porque he escuchado incluso a pastores que el Israel de ahora no es el que habla la Biblia. Bueno, uno no sabe entonces qué pensará un pastor del nieto. Si será su sangre o no será. Si los bienes que tiene los hereda o no. Sí, excelente. Creo que hace falta pues hacer un poquito de análisis. Claro, sí, señor. Sigamos. Dios le bendiga. Una pregunta. En la transfiguración, ¿cómo supo Pedro que eran Moisés y Elías si jamás los habían conocido y nunca los habían visto? Le recomendaría que vaya y hable con Pedro y con Juan, que él le daría una buena explicación. Pero desde mi visión, seguramente lo que Jesús les había hablado en el ejercicio de su ministerio. Y además lo que ellos habían leído porque conocían el Antiguo Testamento. Las características que ellos ven en esos dos personajes se ajustan a las características de los personajes que ellos ya habían conocido por la lectura de las Escrituras del Antiguo Testamento y por lo que habían escuchado de Jesús. Pero si quieres tener una fuente más fidedigna, pues sería que buscaras a Pedro y a Juan, a menos, o mejor, en razón a que no estés dispuesto a creer lo que ya está escrito. La Biblia dice, aparecieron Moisés y Elías. Creo que eso es más que suficiente para pensar que eran Moisés y Elías. Lo que se haga de ahí para allá son conjeturas. Le invito para que crea como dice las Sagradas Escrituras. Amén, hermano Carlos. Bueno, acá hay una pregunta, no sé si está bien redactada, trata uno de entenderla. Dice, pastor, ¿es lo mismo la profeta que profetiza? Entonces, ¿quiénes eran las hijas de Felipe? ¿Profetizas? De pronto la inquietud es ¿por qué mujeres profetizas? O por bueno, qué porque Dios usa a quien quiere, cuando quiere y donde quiere, y quién le dice por qué. ¿Cierto? Sí, está bien. Claro. ¿Por qué Cornelio tuvo una visión de un ángel cuando él era inconverso, era gentil? Bueno, porque Dios quiso y ya. Listo. Bueno. Hermano Carlos, preguntan, Dios le bendiga. ¿Cómo conocer mi función y el propósito de vida que Dios tiene conmigo? En el servicio a Dios, en mi vida familiar, laboral, ya que muchas veces me siento vacío.
Gracias. A veces el sentirme vacío o solo no es igual a que Dios no esté conmigo. Es el momento que Dios me permite vivir para que de alguna manera entienda al final que Dios es la parte más necesaria en la vida del individuo. Dios permite que los cristianos vivamos nuestro propio desierto. Le sucedió a Agar, ¿cierto? Le sucedió al pueblo de Israel. Le sucedió a los apóstoles, a los cristianos del primer siglo. Yo en más de 50 años en este camino también lo he vivido. Pero me he dado cuenta que cuando aparentemente estoy solo, es cuando aparece la intervención de Dios para probarme de que en los momentos de mi soledad es cuando más protegido he estado. Amén. Los fenómenos que se dan en el desarrollo de la vida del hombre, porque él habla de diferentes situaciones, Sí. no deben de mirarse como ausencia de Dios, como olvido de Dios, sino como parte de la vida. Es que a veces los cristianos pensamos que por ser creyentes somos inmunes al dolor, a la escasez, a la persecución, a la enfermedad, inclusive a la muerte. Hay predicadores que predican que quien viene a Jesús, todos los problemas se le solucionan. Y eso es un mensaje equivocado. Pablo era el apóstol. Y mire lo que él vivió. Peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros dentro de la iglesia, peligro con falsos hermanos. ¿Qué más sufrió él? Desnudez, escasez. ¿Qué más sufrió? Persecución, espada, prisiones. Pero él era cristiano. Y luego, ¿por qué vivió todo eso? Porque es parte del proceso de la vida. Yo lo he dicho más de una vez. Los predicadores que predican un evangelio que hacen al hombre andar levitando, inmunes a lo que le rodea en su entorno, esos son falsas doctrinas. El que sea miembro de la iglesia donde yo soy pastor, tiene que saber que se enferma, que lo despiden del empleo, que tiene problemas familiares, que lo pueden perseguir, ¿ya? Que tiene escasez. Él debe saber todo eso, que se muere. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, que aunque yo pase todo eso, lo hago bajo la mano de Dios. Amén. Y en Dios siempre habrá un puerto seguro. Hay una enseñanza. Los discípulos están en la barca, el mar se enfurece, pero Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y a pesar de toda la tormenta, pasaron al otro lado. Amén. No sabemos qué tormentas tengas que pasar, si emocional, sentimental, familiar, económica, de salud, yo qué sé, de inseguridad, no sé. Lo que debe quedarte claro es que si Jesús está en tu barca, no importa la tormenta, pasarás al otro lado. Amén, hermano Carlos. Mis hermanos, el Señor Jesús les bendiga. ¿Qué pasa cuando el Señor Jesús me da a administrar un negocio y de un momento a otro un hermano siente envidia y entonces empieza a vender lo mismo que yo estoy vendiendo? Pues que no se preocupe, que compradores habrán para todos. Y es posible que usted también esté haciendo un juicio que el otro no está haciendo. ¿Cierto? El problema nuestro es que nosotros nos adelantamos. Entonces yo tengo un almacén de tela aquí y otro monto otro almacén de tela allá y otro. Es porque tienen envidia. No, es el mercado libre o el libre mercado. La ley lo avala, lo ampara. Es más, por eso tenemos plazas de mercado. Por eso tenemos sectorizado el comercio. ¿Ustedes son envidia? No. Ahora, si el hermano montó el negocio diciendo, es que yo tengo que ser mejor que usted, es que mi negocio, ya eso es otra cosa. Pero pienso de que eso no ha pasado. Y vamos a suponer que el creyente lo haga por envidia.
pues no es creyente, porque la envidia es un pecado. Y los hijos de Dios no podemos tener ese mal. Debemos de aprender a entender que cada uno tiene la bendición de Dios. Y creo que eso es suficiente para sacar adelante nuestro proyecto. Y su deber es orar por el hermano que montó su negocio a su lado, para que Dios lo bendiga a él y también lo bendiga a usted. Amén, hermano Carlos. Esta pregunta, pastor, ¿habrá algún error gramatical cuando dice la Biblia en Génesis 1:26 y Génesis 3:22 cuando se habla en plural? ¿Es un error o si sale así en el original? Lo que pasa es que cuando se escribe el Génesis, han pasado más de 1600 años del Génesis. Amén. ¿Está claro? O sea, Dios pone a Adán. Uh-huh. Y 1600, Años 1700 años después, le revela a Moisés de manera retroactiva cómo fue el proceso de todo. Entonces Moisés no escapa a la cultura de su tiempo, donde ya hay diferentes religiones, diferentes dioses, diferentes ejércitos, diferentes culturas. Entonces los plurales del Génesis, como los plurales de toda la Biblia, lo que muestran es el texto en el momento de su cultura, cómo se da. El término Elohim en la Biblia es un plural que se usa en el verso 26 para mostrar el concepto que tenían los pueblos acerca de la deidad a través de los diferentes, llamémoslo en el lenguaje nuestro, departamentos. ¿Cómo así? Bueno, hay un estado y tenemos diferentes partes del estado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, yo qué sé. Entonces ellos tenían dioses para cada cosa. Y en razón a eso es que Moisés toma el término plural, Elohim, para dejar un mensaje claro, que mientras los pueblos necesitaban un conjunto de dioses para llevar a cabo un objetivo, Dios único hizo todo. Y por eso la mejor respuesta del verso 26 y el capítulo 3 del Génesis es el verso 27 del capítulo 1. ¿Me hice entender? Amén. Ahí está la respuesta. Muy bien, hermano Carlos. Pregunta, pastor, Dios lo bendiga. Según Job, capítulo 14, verso 5, el hombre tiene límite de vida. Sí. Pero encontramos textos que dicen que el hombre acorta sus días de vida. Entonces, ¿la muerte depende de uno o de Dios? Dios tiene un propósito con la vida. El texto dice, le pusiste límites a los días del hombre, los cuales el hombre no traspasará. Pero eso es cuando el hombre vive bajo su voluntad. Así es. Uh-huh. Cuando el hombre vive fuera de la voluntad de Dios, él decide. Por eso se suicida. ¿Era la voluntad de Dios que se suicidara? No. ¿Era la voluntad de Dios que un muchacho de 18 o 20 años se vaya para un burdel, saque a bailar una muchacha y resulta que tiene su amante de cabecera ahí y este inseguro se levanta y atenta contra la vida del muchacho de 20 años y se la quita? ¿Era la voluntad de Dios? ¿Era el destino? No. No. El hombre acortó sus días en razón al camino que ha venido recorriendo. Entonces Dios le puso límites a mis días. En la pandemia se fueron muchos menores que yo. Y hasta evitaron tomarse en un tinto en mi casa porque se contaminaban. Yo no tomé ninguna medida diferente a creer.
conscientemente de que mi vida está en las manos de Dios. Entonces yo no me iba a morir porque la gente dijera, yo me voy a morir cuando Dios lo decida. Entonces, los que se fueron más jóvenes que yo, se fueron por una causa, porque Dios le puso límites a sus días y ellos no pudieron traspasarlos. ¿Eran malos? ¿Yo soy mejor que ellos? No. Los que se fueron dentro de la voluntad de Dios, Dios les tenía ese límite. Y ya, vamos a suponer que no hubiese sido de COVID. Pudiera haber sido en un accidente de tránsito, o en un accidente de trabajo, o un paro cardíaco. El hombre se tiene que morir. Así que no le tema la muerte, espérela. Por eso yo hoy vivo tranquilo y confiado de que no me voy a morir de lo que la gente diga. Me voy a morir de lo que Dios decida. Y no me voy a morir cuando la gente diga. Voy a morir cuando Dios lo decida. Y si en su soberana voluntad estuviera que yo muera en un accidente, así voy a morir. O que voy a morir de una gripa, así voy a morir. Yo no le estoy buscando. Pero otra cosa es que coja mi vehículo y diga, me voy a lanzar por el cerro del Tequendama, el salto del Tequendama. Entonces, si yo me voy con la intención y me lanzo, fue la voluntad de Dios. No, yo busqué la muerte. Que eso es otra cosa. O si voy bajo los efectos de algo también. Claro. Estás buscando la muerte. Exactamente. Así es. Entonces, la muerte bajo la voluntad de Dios es aquella en la cual yo permito a Dios que cumpla su propósito en mí, en la salud, en la enfermedad, en lo que pase. Otra cosa es que yo busque la muerte porque estoy aburrido vivo. Eso ya es otra cosa. Claro. Hermano Carlos, el versículo que dice que si alguien coloca su mano en el arado y mira atrás, ¿se refiere exclusivamente a los pastores que toman la decisión de dejar el ministerio? Sí, siempre y cuando hayan sido llamados por Dios. Porque es que dentro del ministerio hay hombres llamados por Dios. Hay otros que los ponen los hombres. Entonces, cuando un hombre es puesto por Dios y se regresa, a eso es a lo que se refiere el pasaje. Pero aquel que nunca fue llamado por Dios, simplemente fue un vividor y ya. No soportó el momento de la prueba. Las adversidades en el ejercicio ministerial no pueden hacer desistir a un pastor del ejercicio. Al contrario, deben de fortalecerle su liderazgo, su ministerio. Es la escuela que Dios les permite vivir para avanzar y alcanzar grandes cosas en Dios. Si frente a la adversidad yo me rindo, eso me dice que no era un hombre llamado por Dios. Alguien me ha llamado y me ha dicho, Pastor Carlos, yo quiero que me ayudes, que tengo una inquietud. Yo tenía un muy buen empleo, me ganaba tantos millones. Y mi señora se ganaba tantos millones. Pero mi pastor nos promocionó al ministerio y resulta que hemos llegado a un lugar donde no recibimos ni siquiera un salario mínimo. Entonces yo estoy confundido, porque como usted sabrá, no es lo mismo vivir con 14 millones al mes que vivir con 200,000. La calidad de vida que nosotros teníamos era muy diferente a la que estamos viviendo. Y yo estoy pues pensando en renunciar. ¿Usted qué dice? Entonces yo le dije, venga, lo que usted tiene que pensar es si Dios lo llamó o no. Si Dios lo llamó a usted, el factor económico no puede hacerlo regresar. Pero si Dios no lo llamó y usted ve que es más importante 14 millones que servir a Dios, pues venga, devuélvase y gánese sus 14 millones. Porque usted está buscando es un bien material y no el bien eterno para el cual Dios lo llamó. Así de simple. Amén.
Amén. Una última pregunta, hermano Carlos, que se nos El fue tiempo se fue. Mire esa pregunta. Mire, está buena. Pastor, mi abuela sufre de Alzheimer. Ella fue católica por muchos años. Luego se bautizó y vivió su cristianismo por varios años. Pero es bien conocido, lastimosamente, que fue una cristiana problemática, chismosa. Y pues no fue una buena cristiana. Le llegó la enfermedad y ahora de un momento a otro la escucho que reza, se persigna y me preocupa, pues aún en los cultos la veo persignarse. Pregunto, la enfermedad en ella aún no es avanzada, apenas está iniciando. Ahora, ¿ella será salva aún recordando más el catolicismo que el cristianismo? Importante esa pregunta. Lo que pasa es que las personas tenemos un problema, y es que es más difícil desaprender Que volver a aprender. que aprender. Entonces, ella fue criada dentro de una rutina religiosa. Cuando dijo que recibió a Jesús, realmente cumplió un formalismo, pero nunca se convirtió. Nunca se convirtió. Prueba de eso es que todas raíces están ahí. Todas esas raíces. Ahora, ¿qué tiene el mal? Que le hace olvidar. Bueno, es tan complejo. Ahí tendríamos que entrar a hacer un análisis psiquiátrico, una cantidad de cosas para las cuales yo no estoy preparado. Lo que yo sé decir es que, con razón a la pregunta final, ¿se salva o no? Yo le invitaría para que no hagamos juicios. Dejemos el justo juicio de Dios. Él sabe. Uno puede decir cosas y en hacerlo puede cometer injusticias. Claro. Puede meterse en un campo ajeno. Lo que yo sí sé decir es que las personas que llegan a Cristo tienen que desaprender lo aprendido. El Salmo 16 enseña que cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, inclusive, no tomaré el nombre de sus dioses en mis labios. Léalo en el Salmo 16. Ahí está. No tomaré el nombre de sus dioses. Cuando uno llega a Cristo, uno trae toda la tradición. Un peso grande. Y pues eso se lo inculcaron desde niño. Y entonces encontramos cristianos haciendo alusión a imágenes, a presuntos santos, presuntas prácticas. Pero en la medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios y que vamos avanzando en la santificación, nos vamos deshaciendo de todo eso, o sea, desaprendiendo todo eso, para aprender un nuevo léxico, del cual Pablo dice, la palabra de Dios abunde en abundancia en vosotros, haciendo saber con ello que lo del pasado ya no debe formar parte ni de nuestro léxico ni de nuestra vida devocional. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en Cristo son hechas nuevas.